Volamos hacia la República Argentina, ya está conectado con nosotros un amigo que tiene la casa, un amigo que tiene 360.travel y es Pablo de Luca. Siempre charlamos, él es presidente de CECELAR, que se viene su cumple o que está celebrando los 16 años este año. Pablo querido, qué placer enorme saludarte, bienvenido nuevamente a 360.travel, tanto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, otro año para CECELAR, son 16, ¿qué nos puedes decir? Mira, en estos 16 años pasaron muchas cosas. Eh, Desde aquel comienzo un poco inesperado, porque era el trabajo, era parte de nuestro trabajo cotidiano y no nos dábamos cuenta que podíamos reunirnos, juntarnos y hacer un trabajo mucho más eh, comunitario. Ujú. Y a hoy, donde pasaron millones de cosas por debajo del puente. Eh, Tiempo atrás, cuando comenzamos, la idea era juntarnos, teníamos un medio que alcanzaba a gran parte de la comunidad LGBT, y la idea era juntarnos para que se conozcan las personas con las que trabajábamos. Y a ese primer encuentro que organizamos, donde en teoría íbamos a hacer 40, 45, vinieron más de 200 personas y las primeras personas que vinieron fueron justamente el ministro de Turismo de ese momento y a nivel nación y el ministro de Turismo a nivel ciudad. Y eso fue como un disparador donde nos preguntaban cómo seguimos de aquí en adelante. Y pasito a paso fuimos empezando a plantar el nombre de Argentina como un destino que le da la bienvenida a las personas de la comunidad LGBT en distintos lugares. Empezamos en Alemania, en ITV, seguimos en España, pasamos por Brasil, México y un montón de lugares. Y naturalmente en las provincias argentinas. Comenzamos en Buenos Aires, que naturalmente venía con el liderazgo en esto de ser el atractivo para muchas personas LGBT que viajaban por el mundo. Y de Buenos Aires pasamos a una a montones de ciudades y hasta cubrir la totalidad de todas las provincias argentinas. Pablo, aquí observábamos CECELAR en números: 57 conferencias internacionales, 18 misiones comerciales, 135 asociados, 86 press y fan trips, 57 ferias internacionales, 48 talleres federales, tantas cosas que se vivieron. ¿Hay algo que te haya dejado marcado? ¿Hay un momento especial que te haya dejado marcado de todo esto que estamos hablando? Sí, si yo tuviera que marcar momentos claves de estos 16 años, por ejemplo, uno fue en julio del 2010, cuando en Argentina se promulgó la ley de matrimonio igualitario, porque claramente nuestra sociedad eh, venía como ejerciendo un liderazgo en esto de el respeto a los derechos de las personas LGBT, pero faltaba que la ley le diera el respaldo a esto. Y a partir de ese momento, todo lo que veníamos haciendo cobró como un respaldo mayor, una fuerza mayor, porque el respaldo que te da la ley, la protección que te da la ley, la igualación de los derechos con el resto de la ciudadanía, eh, es súper importante como mensaje. No era solo el mensaje de lo que les contáramos, no era solo la experiencia de quienes venían, sino que además la Argentina le daba ese mismo derecho no solamente a nosotros, que somos los argentinas y argentinos, sino a cualquiera que pisara nuestro suelo y adquiría los mismos derechos civiles. Y un par de años más tarde se vuelve a repetir con la ley probablemente más importante, la ley de identidad de género, que fue también como un faro para muchas de las leyes que fueron apareciendo en la región. Estas dos son piedras como fundamentales y un montón de leyes que le siguieron dando el marco que sostuvo y le dio mucho más, no sé, profesionalismo a poder mostrarnos como un destino que te da la bienvenida. Pablo, en la última edición de G-Network hacíamos referencia a esto que está pasando en la actualidad, que mencionabas estos momentos tan importantes cuando se dieron la aprobación de estas leyes, y hoy por hoy observar situaciones
que retrasan un poco, ¿no? De parte del gobierno, si se quiere, o del Estado. ¿Qué sienten en ese caso cuando se ven avasallados nuevamente algunos derechos? Mira, yo creo que lo que hay que recordar es que la inclusión LGBT o LGBTQ no es una moda, no es una concesión, es una cuestión de derechos, de dignidad, de seguridad, de oportunidades, y que sostener una agenda no puede depender del clima político, básicamente. Por eso un poco nuestro trabajo es, de una manera profesional y cotidiana, defender esos espacios que costó décadas construir. Le debemos ese esfuerzo a montones de personas, de hombres y mujeres que dejaron su vida prácticamente para que hoy nosotros y los que vienen y los que vendrán tengan y puedan tener esos derechos. Tratamos de transformar la inclusión en acciones concretas y a pesar de vivir tiempos hostiles, nos enfocamos en las acciones que podemos hacer y les damos forma y tratamos de autogestionarlas de la mejor manera. Y nada, es eso. Yo creo que el sector privado, porque vos me decís del sector público, pero el sector privado también tiene su responsabilidad y en eso estamos, en tratar de acompañar a aquellos que auténticamente ejercen esa responsabilidad y nos acompañan. Pablo, hablemos de lo que se viene, que será una nueva edición de G-Network en Buenos Aires, el evento, vamos a decirlo, de la comunidad LGBT en el ámbito turístico. ¿Y cómo se preparan? Bueno, para Buenos Aires va a ser 27 y 28 de agosto en el Hilton, aquí en Capital Federal, en Puerto Madero, como fue el año pasado. Nos encanta la sede, nos encanta trabajar con una empresa que también puertas adentro trabaja mucho lo que tiene que ver con diversidad, no solamente diversidad sexual, sino también accesibilidad y otros ejes de la diversidad. Viene una edición interesante, una edición que va a estar marcada por, como el año pasado, por una ronda de negocios importantes. Invitamos a compradores de Brasil, a compradores de Europa. Vamos a hacer 2 días de ronda de negocios. Vamos además a contar con ejemplos de trabajo que han llevado adelante destinos de Argentina. Esta va a ser una edición bastante federal. Vamos además a llevar parte de G-Network a las provincias. Pequeñas cápsulas o capítulos abreviados, pero la idea es hacer acciones federales, desarrollar un poco las actividades, las capacitaciones y los encuentros en distintas provincias. En eso viene trabajando Gustavo con un equipo para llevar parte de lo que ustedes y todo el mundo ve en cada una de las ediciones en Buenos Aires, también a las provincias. Bueno, te decía, lo de la ronda de negocios y los compradores invitados. La idea es fortalecer este espacio comercial y conectar a destinos, a operadoras, agencias, a aerolíneas con los compradores estratégicos de América Latina fundamentalmente, pero también de otros mercados. Y seguimos también trabajando lo que tiene que ver con la formación en diversidad, equidad e inclusión en el ámbito laboral corporativo. Entonces le vamos a dar el espacio a empresas para que nos cuenten cómo son sus modelos, nos cuenten en qué proyectos e iniciativas están, cómo defienden auténticamente la diversidad, los programas que han llevado adelante. Y probablemente también presentemos una investigación que estamos llevando adelante que tiene que ver con eso, con la evolución de los programas de diversidad puertas adentro de las compañías. Es eso. La idea es un poco mejorar la edición del año pasado y tener mejor llegada de manera federal a otros destinos. Espectacular. Pablo, te agradecemos por el tiempo, por estos minutos de poder dialogar con nosotros, de charlar sobre estos 16 años, de contarnos lo que se viene. Seguramente vamos a estar ahí para mostrar a la gente lo que se vive en G-Network. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, los esperamos en esta edición en Buenos Aires, 27 y 28 de agosto. En Hilton, Buenos Aires. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, que estés muy bien.
Pasó con nosotros Pablo De Luca, presidente de CCLAR, hablando de estos 16 años, como lo decíamos, y de lo que se viene, que será una nueva edición de G-Network en Buenos Aires.